Hola, hola. Quisiera comentarles ahora algo de un fenómeno que aparece mucho en física que se llaman oscilaciones. Nuestro interés esencialmente está en que en cualquier sistema que está en equilibrio, en el que se perturba levemente, entonces aparecen movimientos en torno a a este punto de equilibrio, y eso es lo que nosotros conocemos como oscilaciones. Y son la base entonces para estudiar fenómenos que se repiten en el tiempo, fenómenos periódicos. Y después entonces están relacionados a las ondas que se propagan, por ejemplo, a través de un medio. Entonces, me gustaría que conversáramos de esto. Y acá les voy a mostrar una imagen de, de dos cosas. Este punto de acá abajo, esta imagen, es el gráfico de una función coseno de x. Coseno de x. Si por ejemplo este numerito es un uno, entonces, y esto es algún punto en un gráfico de x, entonces, esto nos representa una función coseno. ¿Y qué tiene de interesante? Entonces, por ejemplo, este punto lo podemos comparar con y con este a su vez. Y así con estos extremos sucesivos. O podríamos comparar este punto, por ejemplo, con este que está aquí. Entonces estamos en un sistema, bueno, lo que representa esta función es que hay valores que se van repitiendo cada ciertos intervalos de tiempo. Y de hecho, este intervalo de tiempo que hay entre estos dos, bueno, de tiempo, de intervalo en x, cuando ustedes grafican esta función se van a dar cuenta que es 2pi. Por este lado también es 2pi. Esto es escrito en radianes. Esta parte también es 2pi. Y en realidad podríamos hacer eso con cualquier otro punto. Y nos vamos a dar cuenta de que entonces ese fenómeno o ese mismo punto que estamos estudiando, cada 2pi en el argumento en x, que es un argumento adimensional, representa simplemente, por ejemplo, un ángulo. Entonces, cada 2pi vamos a tener que el valor de la función se repite. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque resulta que esta imagen de acá arriba nos representa un electrocardiograma. Esto, eh, acá tenemos un tipo de movimiento, puede ser del corazón en alguna imagen, o la sensación de, o sea, el gráfico del voltaje de alguna cosa, no sé, cualquier cosa en realidad que podamos ver de este fenómeno, porque aquí vemos que este intervalo es similar a este y es similar a este. Entonces estamos en un movimiento que es periódico. Esto es algo que entonces se repite cada ciertos intervalos de tiempo. Y así. Esos intervalos de tiempo los conocemos como periodos. Vamos a empezar a describir el movimiento oscilatorio desde la parte más básica, que es a través de las funciones trigonométricas seno y coseno, porque estas a futuro pueden ayudar a descomponer cualquier otro tipo de fenómeno que sea periódico, no necesariamente oscilatorio, como era el caso del electrocardiograma. Lo que está asociado a eso se llaman series de Fourier, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, algo que sí caracteriza a los movimientos periódicos son el tiempo en que se repite el fenómeno, o tiempo de repetición, como quieran llamarlo. Y eso para nosotros lo vamos a llamar como periodo. Y lo vamos a denotar entonces por la letra T grande.
Y otra cosa que debe ser importante al momento de ver una oscilación es qué tanto se desplaza respecto al al punto de equilibrio o desplazamiento máximo respecto a este punto. Entonces ese desplazamiento máximo es lo que nosotros conocemos como amplitud. Y la vamos a anotar entonces por la letra A grande. Entonces, luego de definir estos dos parámetros, que es el periodo y la amplitud, vamos a tratar de adaptar las funciones trigonométricas, que son seno y coseno, para entonces describir un movimiento oscilatorio. ¿Cómo podemos hacer eso entonces? Pensemos que la función coseno de x, entonces siguiendo el gráfico anterior, es un gráfico que empieza en 1, baja hasta el -1, sube y así se va repitiendo entonces, en el tiempo, con intervalos de 2pi. Por ejemplo, este punto con este, como habíamos comentado, es 2pi siempre que esté en radianes. Y entonces la función es coseno de x. Pero resulta que x en realidad no tiene unidades de medida y nosotros queremos hacer algo similar a, a una función coseno, pero que nos represente un fenómeno que se repite en intervalos de tiempo. Entonces vamos a hacer un cambio y vamos a llamar x con una nueva variable. Le vamos a llamar omega y por t. ¿Qué quiere decir eso? Este t nos va a representar al tiempo. Y por ahora vamos a encontrar cuál es ese valor de omega, cosa de que nos represente que el hecho de que cada cierto intervalo de tiempo t obtengamos el valor de el mismo valor de la función. Entonces, si vemos el coseno de omega por t, deberíamos entender de que el valor de la función sea exactamente el mismo que cuando pase un nuevo periodo. Y entonces esto nos dice que omega por t más omega por el periodo debe ser igual al valor de la función original. Esto nos dice algo entonces, que si pasa un intervalo de tiempo, un periodo digamos, entonces esto es similar a la función coseno, a que como la función coseno es la misma que cuando se desplazan 2pi, entonces este omega por t debe ser igual a 2pi, para emular esto que está escrito acá. Esto argumentando la periodicidad de las funciones coseno o seno. Y por lo tanto aquí encontramos cuánto vale omega, porque omega por 2pi, omega por t, perdón. Omega por t debe ser igual a 2pi, y entonces omega es 2pi entre t, entre el periodo. Y esto se conoce como frecuencia angular. Y entonces, si queremos representar un movimiento oscilatorio, por lo menos en términos de las funciones seno y coseno, deberíamos tener en cuenta este término que es la frecuencia angular. De esta forma, el desplazamiento lo vamos a llamar i. Respecto al eje de equilibrio, va a tener una descripción en términos de una función seno y coseno. Dijimos entonces recién que hay un término que está relacionado entonces a la frecuencia angular. También entonces debe representar
la amplitud máxima que hay respecto al eje de equilibrio. Recuerden que es el desplazamiento máximo, entonces, y esto lo llamamos A. Y vamos a agregar un término de la fase, que es más que nada una condición inicial. Y, y también nos puede ayudar entonces a decir si empieza con una función coseno o seno. Si quisiéramos graficar esto entonces, este I va a ser el desplazamiento en algún tiempo. Este A me va a representar la amplitud. Esto se le llama fase inicial. Y es que en realidad no necesariamente nos vamos a encontrar que cuando empezamos a medir el movimiento, cuando tenemos alguna condición inicial, no va a estar necesariamente en su máximo o en su mínimo, sino que puede estar en cualquier punto intermedio. Entonces, por ejemplo, la oscilación puede haber sido algo así. Pudo haber empezado acá. No es que, no es que en realidad empiece en ese punto, sino que esto se repitió en un pasado y justo cuando nosotros empezamos a medir, entonces, en un tiempo cero, tenía una determinada amplitud que no es la amplitud máxima. Y entonces este gráfico me representa la función en el tiempo. Y esta función además nos dice que cada cierto intervalo de tiempo, por ejemplo si consideramos este punto con este punto, ya no es 2pi como era la función coseno, sino que es el intervalo de tiempo que nosotros llamamos periodo. Así que ya tenemos una forma de poder caracterizar esto. Y esto entonces lo hacemos mediante un parámetro que llamamos amplitud. El parámetro que es omega, que en el fondo está relacionado al periodo. Bueno, que estos nos van a representar técnicamente lo mismo. Con la amplitud podemos, o sea, con el periodo podemos encontrar la frecuencia angular. Y bueno, la fase inicial que es la condición inicial simplemente. Ahora también hay otro parámetro que es útil para describir los movimientos, que es conocido como frecuencia. La frecuencia se define como la cantidad de ciclos que se hace en un intervalo de tiempo. Entonces, en caso particular, si nosotros consideramos que en el intervalo de tiempo pasa un periodo, entonces si pasa un periodo, por definición, el periodo es el tiempo en que se repite un ciclo, y por lo tanto el número de ciclos que pasa en ese tiempo es 1. Y aquí se llega a una relación que es bien conocida, que entonces relaciona a la frecuencia con el periodo. Y es esto que está acá, entonces. Frecuencia es el inverso del periodo. Y lo que dice esencialmente es que si el periodo es menor, es más frecuente que pase. O al revés. Si la frecuencia es menor, eso quiere decir que el intervalo de tiempo entre un ciclo y otro entonces es mayor. Y esto entonces es la definición de frecuencia. Y entonces, la función que nos va a representar el desplazamiento, que era i en función de t, la podemos escribir como coseno de un omega por t más la fase inicial, donde el omega era 2pi sobre el periodo, como habíamos mencionado inicialmente, pero lo podemos ordenar un poco y dejarlo así, y eso justamente la frecuencia. Y entonces
Por eso en realidad se define la frecuencia angular de esta forma, porque está asociada a la frecuencia que hay en el que describe el movimiento. Entonces, si además estamos en el caso en que es un movimiento, este movimiento representa cambios, ¿cierto?, respecto a la posición de equilibrio, que lo comentamos recién. Entonces también va a tener una velocidad asociada y una aceleración. Si ustedes saben cálculo, entonces va a ser sencillo. Como esta es la posición, se puede encontrar entonces como la derivada de la posición respecto al tiempo. Y esto sería menos a omega por el seno de la fase que está ahí. Y en el mismo caso, o sea, si tenemos ahora la velocidad y quisiéramos calcular la aceleración y ustedes tienen las herramientas del cálculo, entonces la aceleración la pueden calcular como la derivada de la velocidad en el tiempo. Entonces esto es menos a omega al cuadrado por el coseno de omega por t más phi 0. Ahí tendríamos relaciones fundamentales en el caso del movimiento oscilatorio. Ahora, si ustedes quieren describir lo mismo con la función seno, que es totalmente equivalente, entonces van a empezar con, en vez de poner una función coseno con una función seno, también puede ser una fase. Como les digo, aquí da lo mismo si ustedes ocupan la función seno y coseno, porque en realidad la función seno es un coseno que está desplazado en un ángulo de pi medio. Hay un pequeño desfase simplemente, pero el gráfico y lo que describen es esencialmente lo mismo. Y entonces también va a tener una velocidad asociada que pueden calcular derivando, que vendría a ser a por omega coseno de omega por t, más la fase inicial. Y la aceleración en el tiempo de este movimiento va a ser menos a omega al cuadrado seno de omega por t más phi 0. Y entonces podemos ver algo que la aceleración tiene el mismo factor que la posición. Entonces de aquí se desprende que la aceleración en un movimiento oscilatorio es menos omega al cuadrado por el desplazamiento, o la ecuación que representa la posición. Y encontramos de hecho lo mismo en la parte de acá arriba. Esto puede ser un dato útil al momento de trabajar los problemas. Esto también se puede graficar en una imagen acá. Esto hecho suponiendo que el movimiento es circular, entonces en algún punto vamos a tener un vector de posición cualquiera. Este es el caso de un movimiento circular que está compuesto por dos movimientos oscilatorios con la misma frecuencia. Y entonces la velocidad va a ser tangente al movimiento, que es descrita por este vector, y la aceleración está en la misma dirección del vector de posición, pero en el sentido contrario. Y la amplitud no es esencialmente la misma y de hecho está amplificada por el factor omega al cuadrado. Eso es lo que gráficamente podríamos ver lo recién mencionado en estos tres vectores que son estos dos perpendiculares y estos dos en que apuntan en sentido opuesto. Entonces, dentro de los casos particulares que se estudian usualmente en lo que son oscilaciones, está el sistema del péndulo simple, que es entonces una masa unida a una cuerda, mediante una cuerda, a un punto fijo, y este entonces tiene un punto de equilibrio. Si ustedes lo desplazan un pequeño ángulo, entonces si hacemos la sumatoria de fuerzas, por ejemplo, esta masa tiene una tensión que va hacia ese punto y tiene un peso, y la fuerza neta, entonces, que es la suma de esas dos, es un vector que va hacia este sector. O sea que va hacia el punto de equilibrio.
Si ustedes lo hacen por este costado, entonces se van a dar cuenta que también hay un vector que va hacia el centro. Y entonces, este es un sistema que siempre va a tratar de volver a su punto de equilibrio, pero cuando pasa eh, por el punto de equilibrio no está en reposo y por lo tanto la inercia hace que el sistema se mantenga perpetuamente en movimiento. Y entonces es un movimiento oscilatorio y más aún con un tiempo bien definido. Un dato experimental es que la frecuencia angular se puede asociar a la gravedad y el largo, al largo de la cuerda. Pero si ustedes quieren comprobar, hagan lo siguiente. Van a tomar una cuerda o un péndulo, lo que sea, y van a ir modificando los largos. Y se van a dar cuenta de que mientras más largo es el péndulo, entonces mayor va a ser el periodo en que se repite un ciclo. Entonces van a llevarlo desde la posición de equilibrio y van a tomar con un cronómetro más o menos el tiempo en que llega al otro extremo y llega al punto al que partió. Y entonces se van a dar cuenta que en la medida que van cambiando el largo de la cuerda, ese tiempo se va haciendo mayor. Esto lo podemos deducir de esta expresión. Y de hecho, si nos acordamos que la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo, entonces podemos despejar el periodo de esta ecuación porque tomamos la raíz de este factor. Y como recordamos que este omega es 2pi entre el periodo, entonces de aquí lo podemos despejar y nos va a dar que el periodo es la raíz 2pi, es 2pi por la raíz de L entre G. Entonces hay dos variables acá. Bueno, si estamos acá en la Tierra no hay mucho problema porque la aceleración de gravedad es constante y es aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado, pero lo que sí podemos ir modificando entonces es el largo de la cuerda y entonces se van a dar cuenta de que efectivamente a la medida que la cuerda es más larga el periodo es más grande. La relación no es lineal, sí, eso sí, es una raíz, por lo tanto no es tan sencillo adaptar todo eso, sino es con instrumentos más precisos. Pero aquí entonces tenemos una aproximación del periodo de oscilación en un péndulo. Otro caso que es bien conocido es un sistema masa-resorte, entonces, que, bueno, aquí está la imagen. Supongamos que el sistema está acá, parte en este punto. Y entonces lo vamos a desplazar hasta el máximo desplazamiento que va a poder tener. Y entonces, cuando esto se suelta, el objeto va a sentir una aceleración hasta este lado porque la fuerza elástica es restitutiva. Entonces va a venir con una determinada velocidad y va a pasar por el punto de equilibrio con una velocidad hacia esta zona. Y entonces en la medida que ya empieza a comprimir el resorte, como la fuerza del resorte es restitutiva, entonces va a tratar de volver a su largo original y va a generar una aceleración hacia este lado. Y se va a hacer más grande, entonces cuando llega a la amplitud máxima en el otro extremo, y entonces va a ir hacia este lado la aceleración y por lo tanto va a volver de nuevo a su punto de equilibrio aquí. Pero como tiene inercia, entonces va a seguir de largo y vamos a repetir el proceso y volvemos al punto inicial. Entonces también, esto es un sistema conservativo donde entonces la energía se conserva y por lo tanto no hay disipación. Y este movimiento en principio debería ser perpetuo si es que no aparecen otros agentes, como el roce. La frecuencia angular de oscilación también es bien conocida y está asociada entonces a la constante del resorte, que este resorte que estamos estudiando tiene una constante, y está asociado también a la masa que está unida al resorte. Entonces, si este resorte, o sea, si esta masa tiene un valor m, entonces también tiene una frecuencia asociada y está asociada a estos dos parámetros.
Eso es por ahora, no vamos a hablar en temas de energía, en ese tipo de aspectos, más que nada es para poder adelantar algo más de los ejercicios que vamos a ver en los otros videos. Y eso.